esta hora, la información es para ti. Mi salud, mis derechos, en Cooperativa. Un programa de servicio con las preguntas, las respuestas y los temas de protección, cobertura, auge y garantías. Mi salud, mis derechos, en Cooperativa. Conduce Cecilia Rovaretti. Invita FONASA, Gobierno de Chile. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Este domingo vamos a conversar con la directora de FONASA, la doctora Janet Vega. Como siempre, ¿cómo estás, Janet? Muy buenos días. Buenos días, Cecilia. Y también nos acompaña el doctor Juan Carlos Molina, que es geriatra, eres director de la Fundación de Adulto Mayor Clotario Blest, además past president de la Sociedad de Geriatría. Él es un militante de los viejos. Así lo podríamos definir, doctor. Con mucho orgullo. Con mucho orgullo, ¿verdad? Bueno, antes de entrar en materia de los adultos mayores o de los viejos, como decimos, la vejez, después de todo, que tanto eufemismo, ¿no? ¿Podría abordar un poquito con Janet Vega el tema de el presupuesto de salud? La última noticia que tenemos es que la tercera subcomisión mixta del Congreso aprobó el presupuesto 2017 de salud. Esto es, ¿qué significa? ¿Vamos bien? ¿Va por buen camino? ¿Es buena noticia? Eso significa que vamos harto mejor que el año pasado, porque el año pasado nos mandaron de vuelta. Así que ya pasó la aprobación de la tercera subcomisión mixta, por lo tanto ya uno puede tener cierta certeza que el presupuesto de salud este año efectivamente está aprobado. Y yo creo que es importante señalar un par de cosas. Todos sabemos que este próximo año viene con bastantes restricciones en términos del crecimiento global del presupuesto. Sin embargo, salud nuevamente este año fue priorizado por la presidenta. El crecimiento para salud es un 4,9%, que es alrededor del doble de lo que crece el gasto público en su conjunto, y de eso se destina, la salud primaria crece en un 7,8%, es decir, además al interior del presupuesto se focaliza la atención primaria y se aumenta el per cápita lo más que pudimos este año para llegar a alrededor de 5.500 pesos. Claro, cuando uno dice priorizar la atención primaria de salud, es dar respuesta a las necesidades de la población en un 90% de los casos que concurren, por ejemplo, por una consulta médica. O sea, la idea es que una atención de salud resolutiva tiene que ser capaz de resolver el problema alrededor del 90% de las personas y solo referir el 10%. Eso nuevamente el deber ser, no necesariamente es lo que ocurre. Lo que ocurre en estos momentos es que tenemos una derivación mucho mayor por no resolución de lo que uno esperaría. Ahora, respecto a este presupuesto, unas palabras solamente de los famosos hospitales. Janet Vega, los 20 comprometidos en este gobierno de dejar construido, ¿qué pasa? Bueno, de esos 20 ya hay uno terminado y 19 en obras que tenemos que terminar este año para efectivamente cumplir la promesa de los 20 hospitales que van a quedar. Además de eso tenemos 2 en licitación y 5 en diseño. Para los recintos que van a quedar en obra, estamos en estos momentos trabajando con la idea de que ojalá llegáramos a 23. Ya tenemos de eso ya 2 en ejecución, 11 en licitación y 8 en diseño. Y la verdad es que una cosa que parece que este año también estamos mejor y que uno dice sí, pero es que ya tenemos una ejecución a septiembre del 40% de presupuesto de inversiones del año. Y uno dice, sí, pero le falta el 60%, sí, pero el año pasado teníamos la mitad. Porque no es tan fácil gastar los recursos en el año, significa hacer todo un proceso administrativo y dado la cantidad de recursos que es inédito en la historia que se ha puesto por año en el sector, ha sido un proceso. Hay que buscar los terrenos, hay que ver que no suban mucho, hay que chequear muy bien si las condiciones están dadas, hay que licitar el diseño, luego hay que licitar, adjudicar, etcétera.
Ahora, también dentro de este presupuesto se calcula que en el 2017 habrá 1.087 nuevos médicos. De ellos, 717 especialistas van a cumplir su periodo asistencial obligatorio y 370 trabajarán en APS. Ahora, hablando de especialistas, yo le quería preguntar justamente, ya que estamos acá con el doctor Juan Carlos Molina, ¿cuántos especialistas hay en Chile en geriatría? ¿Cuántos faltan? ¿Cuál es la situación ahí? ¿Qué le diría además a sus amigos médicos y médicas y doctoras? Primero que nada, que la geriatría es una especialidad maravillosa, que está en un país envejecido, que tenemos la oportunidad de hacer una medicina social con un enfoque biopsicosocial, que en la medida que en la universidad que estén no le enseñen geriatría, nunca la va a conocer, así que la exija. Solamente hay 5 universidades de las 22 facultades de medicina que tienen pregrado de geriatría. Usted está pagando un costo por esa educación, exija que le preparen para el país que va a vivir. Decirle además que afortunadamente ahí, sumando todas las generaciones, hay 43 geriatras que están en formación, o futuros geriatras. Pero eso es muy poco. Pero de grano en grano un gorrión se come una viña. Y en ese contexto prácticamente hemos aumentado en un tercio, que ya somos 80, 80 que hasta hace un tiempo éramos 40 y necesitábamos 400. O sea, cada vez esta situación se está abordando por las autoridades, por las universidades de una manera un poco más coherente. Ahora, doctor, este dato me llama la atención. Con aproximadamente 18 millones de habitantes, Chile se encuentra entre los países donde más rápidamente envejece su población. ¿Por qué? Estamos frente al envejecimiento del envejecimiento. Y bajo estas condiciones tenemos dentro del perfil demográfico que también la natalidad en nuestro país disminuye. O sea, porcentualmente el grupo de mayores va teniendo cada vez más impacto dentro de la población. Pero desde el punto de vista práctico, el censo del 2002 ya dice que el grupo que porcentualmente más crece en nuestro país son los mayores de 80 años, y se corrobora en el censo del 2012. O sea, sobre 80 años, lo que podríamos llamar por años, a lo mejor, tendientes a ser frágiles, que son los que vienen con una debacle si no se actúa a tiempo y con calidad, son los que más crecen en la población chilena desde el punto de vista del envejecimiento. Bueno, a mí, como decía, pero la expectativa de vida de los chilenos eran más de 10 puntos superiores al promedio mundial. Y eso me llama la atención. Nos posiciona como el país más envejecido de Latinoamérica y el segundo país más envejecido de América después de Canadá. Esta condición, en la medida que se proyecte, nos va a poner entre los países más envejecidos del mundo, porque lo hemos hecho bien. ¿Qué significa más envejecido? Que se ha hecho bien, se ha hecho bien en medicina. Que sí, que vamos a vivir más años. Vamos a vivir más años. Que ahora, los otros. No sé si vamos a vivir con calidad, y eso es tremendamente importante de tenerlo en consideración, dado que ahora el 25% de los adultos mayores se ven que pudieran tener algún grado de discapacidad. El 75% no la tiene. Pero de los que envejezcamos, sí, lo importante sería que tuviéramos la menor discapacidad posible. Eso va de la mano, ojalá, de un envejecimiento saludable, exitoso, activo, y en ese contexto es importante jugar las cartas ahora para lo que viene. Después de la música vamos a seguir conversando de este tema, a ver cómo responde el Estado, el sistema de salud público, justamente en la atención de los adultos mayores. A la vuelta entonces seguimos con el doctor Juan Carlos Molina, geriatra, y con la directora de FONASA, Janet Vega. Continuamos compartiendo los temas de protección que nos hacen sentir bien. Mi salud, mis derechos, en Cooperativa. Todos vamos hacia allá, todos vamos hacia la vejez.
Y si no es sobre nosotros, podemos estar pensando en nuestros padres, en nuestros abuelos, en los tíos, en fin, a todos nos interesa mucho el tema que estamos abordando hoy, que tiene que ver con la vejez y la salud. Recuerda que FONASA es el seguro público de salud que brinda protección financiera y cobertura de atención a todos los habitantes del país. Los puedes seguir en Twitter, @FONASA, en Facebook, FONASA Chile, o también puedes llamar al call center 600-360-3000. Seguimos entonces con la directora de FONASA, Janet Vega, y con el doctor geriatra, Juan Carlos Molina, y estamos hablando justamente sobre la población más envejecida de Chile y la que vamos a tener y de la que vamos a ser parte tanto, ojalá. Porque quiere decir que vamos a seguir viviendo. Que fome perderse este camino maravilloso que es la vida, es la única manera de no envejecer. Doctor, usted decía recién que la vejez es un constructo social. A ver si nos podría especificar qué significa eso, o a veces las leyes, las percepciones influyen en lo que yo me considero viejo o vieja. O sea, de partida, si adulto mayor le tenemos que cambiar el nombre, porque la palabra que tú muy bien ocupaste de viejo da un contexto peyorativo, porque es uno de los 4 jinetes, entre comillas, de discriminación o de desconocimiento que tenemos del área médica, donde deberíamos recuperar el chamanismo, porque no nos puede dar lo mismo nuestro desconocimiento en tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo y viejismo. Y eso es relevante porque a veces, incluso desde nuestra perspectiva médica, hacemos acciones viejistas, discriminadoras, con los años y no con los daños. Entonces hay una persona que funcionalmente está excelente, pese a que tiene años, y a la inversa, alguien que está muy joven, que está muy dañado. Y le damos la oportunidad o discriminamos por ese joven, comillas, pero funcionalmente está envejecido. Entonces, el eje de la salud de las personas mayores es el eje funcional. Ahí me rayé y hice una frase, dice, la salud es la función. No hacer la función es una disfunción o enfermedad, y ella te lleva a la defunción. Por lo tanto, en la vida hay que funcionar. Si tú funcionas física, mental y socialmente, y tienes tu patología controlada, hipertensión, diabetes, eres una persona mayor sana. Claro. Ahora, cuando las ISAPRES, por ejemplo, encarecen los programas, cada vez uno es más viejo, están haciendo una tremenda discriminación entonces también, porque no me están castigando solo por ser vieja, no por tener más enfermedades. Definitivamente ese fue el eje que, con mucho orgullo como presidente de la Sociedad de Geriatría, representamos frente al Tribunal Constitucional, y fue el eje del cambio de la ley de ISAPRE, la discriminación que se hizo con la mujer con útero, con el niño menor de 2 años y la persona mayor. Y mi argumentación fue justamente este parafraseo de la función, y que las patologías de las personas mayores no se debían a los años, sino a los daños. Y lo que había que evaluar eran los daños y no los años. Y eso significó el cambio de ley, y ha significado 390.000 casos que hemos ganado frente a la ISAPRE, lo cual llena de orgullo a la Sociedad de Geriatría en su contribución. Ahora, en todo caso, FONASA, Janet Vega, no discrimina. No discrimina. No, de hecho, ¿y qué es lo que ofrece FONASA, la salud pública, a los sí, pero fíjate que viejos, antes de contarte eso, yo creo que hay una cosa que es súper importante, porque el nivel de discriminación se aprecia en que más del 90% de la población mayor de 65 años está en FONASA, el 93%. Es decir, más del doble de lo que es en promedio, lo cual significa que con el tiempo las ISAPRE, las aseguradoras privadas, van por la vía del encarecimiento de los planes, sacando los adultos generando mayores, que los adultos mayores vuelvan a FONASA. Un portazo. Nosotros como FONASA nos encantaría que nos eligieran los adultos mayores, pero hay que ser realistas y decir que en realidad la posibilidad que tienen los adultos mayores de seguir pagando los extremadamente caros planes de las aseguradoras privadas es un porcentaje muy pequeño. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos estado tratando de hacer en FONASA y en general como parte de la oferta pública es ir tratando de agregar cosas por distintas
por distintos lados, digamos. Por cierto, lo que nosotros tenemos es todo lo que tiene que ver con la protección financiera, que es un tema específico de FONASA, ¿eh? Y lo que nosotros hemos hecho básicamente es que primero disminuimos del 7 al 5% la cotización en salud, y ahora en el último año disminuimos del 7% a 0% a aquellos pensionados más vulnerables, es decir, las personas que son más vulnerables, que están definidos como los quintiles, los adultos mayores, los quintiles, los 4 quintiles más pobres, es decir, el 80% de los adultos mayores, el 80% de los adultos mayores no tienen que pagar cotización en salud. Y eso en la práctica significa que al mes les llega más plata, porque no se les descuenta la plata de salud. Pero bueno, eso es una medida que comenzó en el gobierno anterior. Pero que nosotros la implementamos para salud 5% y salud 0%. 0%. Ok. Ahora, si pensamos en los recursos justamente de la población de los adultos mayores, se reflejan los mismos efectos ¿no es cierto?, que en todas partes en cuanto a la desigualdad o a la pobreza o lo que pueda haber. Pero incluso aquellos que pertenecen a capas socioeconómicas más acomodadas sufren también por los costos médicos, por las limitadas coberturas, como decíamos, los medicamentos. Y también en las bajas pensiones, en fin. Y los medicamentos, claro, que son tan caros. Entonces, más viejo, menos recursos, entonces, y más necesidad de ofrecerles un servicio más amplio, doctor, desde el punto de vista del Estado. De todas maneras, o sea, si uno va a jugar paintball donde te tiran pelotitas de pintura, a lo mejor me basta una protección de cartón, como un escudo de cartón, pero si voy a la guerra, voy a mayor riesgo, necesito un escudo de acero. Y esa mayor protección, donde nos cobija en estos momentos FONASA, dando respuesta a una necesidad país de darle protección a las personas mayores, claramente se ha logrado mucho, pero tenemos que acompañarlos cada vez más de calidad. Aquí no es solo una atención médica o una atención específica, hay que ir generando con los otros estamentos la organización para que esa atención sea cada vez de mejor calidad, con mayor prontitud y con la menor repercusión funcional. Y para eso tenemos que inaugurar hospitales con servicios de geriatría. De esos 20 que está diciendo la doctora, sería inconcebible en un país envejecido no se inauguren servicios de geriatría, porque así nadie va a dedicarse a la geriatría. Si no hay cohetes, nadie quiere ser astronauta. Entonces es fundamental una voluntad política para que esto se logre. Ahora, ya vamos a ir a esto del hospital y la geriatría. Vamos con los consultorios primero, o la atención primaria, cuando vemos enfermedades crónicas, la vejez, ¿no es cierto? Y que se pueden atender ahí, no sé, la hipertensión, la diabetes. ¿Cuáles son los más comunes, doctor? Y en ese sentido, Janet, ¿cómo está resultando eso? ¿Ustedes tienen estudios definitivamente de si les va bien o si no, de buenas respuestas? La presencia de factores de riesgo que tienen relación directa con la patología cardiovascular, como la hipertensión, ¿sí?, la diabetes, son ejes centrales, pero también las plataformas degenerativas como la artrosis, que limitan la funcionalidad, y los déficits sensoriales, la hipoacusia, problemas visuales, empiezan a generarse también problemas en el equilibrio que determinan caídas, constituyéndose en la primera causa de muerte no médica de las personas mayores. Por lo tanto, es sustancial aplicar sistemas donde un continuo, en el fondo, marque la diferencia, porque en el fondo te pasa la cuenta en la etapa de persona mayor, pero esto partió en la etapa de adulto. Claro. O sea, la epidemia de insuficiencia cardíaca que se nos viene son las hipertensiones que tratamos mal antes. Así es. Las fibrilaciones auriculares que tenemos son las hipertensiones que no tratamos antes. Entonces, hay enemigos buenos y enemigos malos. El enemigo bueno dice: te voy a destruir, y uno se prepara. Pero el enemigo malo te apuñala por la espalda después de haberte hecho cariño.
Así es la hipertensión, 2 de 10 hipertensos tienen síntomas. Así es la diabetes, 20 años de resistencia a la insulina. Así es el colesterol, la primera aparición es un infarto o es la muerte. Entonces hay que buscarlo. Y en eso el desarrollo de la predictibilidad y la prevención requiere coherencia y de educación, tanto de los entes de salud como de los usuarios. Por eso, uno de los principales elementos de longevidad exitosa, en realidad son 3. Educación, educación y educación. Con esos 3 elementos nos vamos a ir a comerciales y a la vuelta entonces vamos a seguir con educación, educación y educación, dice el doctor, y también cuáles son los problemas más prevalentes en los mayores. ¿Por qué catarata, enfermedad renal, problema respiratorio, hipertensión, diabetes? Esos son los más prevalentes. ¿Podemos hacer un cambio en aquello? ¿Cómo nos atendemos? Bueno, a la vuelta seguimos entonces con Janet Vega y el doctor Juan Carlos Molina. Junto a todo Chile, seguimos revisando Mi Salud, Mis Derechos en Cooperativa. Seguimos en Mi Salud, Mis Derechos. Janet Vega, la directora de FONASA, está con nosotros y nos acompaña hoy el geriatra Juan Carlos Molina. Bueno, estamos hablando de los adultos mayores, de la vejez, y el doctor nos decía recién, acá lo que hace falta es educación, educación, educación. O sea, todos tenemos que preocuparnos desde jovencito de lo que nos va a pasar cuando viejo. Pucha, doctor. Definitivamente, o sea, tiene que haber una concordancia entre lo que espero para cuando llegue esa etapa y lo que invierto ahora. Es como un stock de salud. Si yo invierto bien mi dinero, voy a tener rédito, y ese rédito va a ser reserva funcional, salud. Pero a ver, ¿me tengo que pasar toda la vida preocupada de lo que me va a pasar cuando sea vieja? Hay que tener un estilo de vida saludable, y eso implica una coherencia desde siempre. El ejercicio es el fármaco más mal utilizado, y gran parte de esos fármacos que se consumen no se consumirían si consumiéramos el que yo llamo Activol, que es el que nos lleva al envejecimiento activo. El ejercicio es un antihipertensivo equivalente a un diurético, tiene una potencia el doble de la metformina como antidiabético, es un antidepresivo, libera serotonina, es profiláctico de las demencias, donde no tenemos tratamientos curativos, es potenciador de músculo, es potenciador de hueso, es laxante, es sociabilizante, es anticanceroso y es gratuito. Ya, vámonos al gimnasio. Ya, vamos. Janet, no es ir al gimnasio, es ocupar los espacios públicos. Claro, vamos a caminar. Quitárselo a los delincuentes, a todo esto, y ocupémoslo para hacer actividad física. Y ahí el mensaje de los urbanistas, que hagan ciudades para la gente y no para los autos. Oye, a propósito de eso, ¿has visto sí, toda esa cosa de carreteras que hay ahí donde estaba la rotonda, donde está la embajada de Estados Unidos, que hay como 1000 cosas nuevas que es imposible entender por dónde irse? Bueno, pero por otro lado, están los urbanistas también dicen que son necesarias, en fin, yo creo que es una combinación de todo, pero el transporte público para eso tiene que mejorar. ¿Para qué nos vamos a meter en eso? Ya sería otro tema, doctor. Es que influye en la salud mental. Claro, absolutamente. Bueno, yo recién le preguntaba, ¿por qué se dice que en Chile los problemas más prevalentes de la población mayor de 60 años es cataratas, enfermedad renal, problemas respiratorios, hipertensión y diabetes? Entonces, ¿qué hace la salud pública con estas patologías, Janet? Yo sé que si uno tiene hipertensión, va al consultorio y te dan los medicamentos y te controlas ahí, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las enfermedades renales? Bueno, básicamente financiamos a todos los dializados, pero yo aquí quisiera decir que una de las cosas que efectivamente tenemos que hacer es movernos hacia antes, porque tú miras y dices, a la diálisis la cubrimos entera, pero la verdad es que el 90% de los pacientes que están en diálisis es porque han tenido un mal tratamiento de su diabetes y su hipertensión. Y el daño renal se produce por eso. Y entonces tú dices para atrás, bueno, ok, pero ¿por qué tuvieron un mal tratamiento de su diabetes y hipertensión? En parte porque efectivamente es una enfermedad silenciosa, y en parte porque responde a un tema mucho más estructural que tiene que ver con cambiar la manera en la cual nos alimentamos, etcétera. Entonces yo creo que hay como desafíos mayores que tienen que ver con la visión del sistema de salud,
que vienen para adelante. Lo hemos conversado algunas veces, o sea, el país en 30 años más, que en menos, en 20 años más, en 10 años más, va a ser un país súper más envejecido. Y un país más envejecido significa que la manera como tratamos es distinta. Primero, por cierto, incluso la organización del trabajo, pero primero, por cierto, que la manera como tratamos las enfermedades crónicas tiene que cambiar con una mirada mucho más cercana a la casa. Pero segundo, hay ámbitos que están como en los dos extremos que hay que potenciar. El ámbito de la detección temprana y el acompañamiento de por vida. Pero el segundo ámbito, que no es menor, es una vez que tú tienes un anciano, el tema de las redes sociales, de las camas sociosanitarias, etcétera. Nosotros tenemos cosas bien dramáticas. Por ejemplo, tenemos un montón de ancianos, de personas adultas mayores que se hospitalizan y no tienen familia, y lo que requieren realmente es un lugar protegido donde puedan seguir viviendo. Y como parte de nuestra cultura mundial, diría yo, es que las personas cuando son mayores como que sobran en la familia, tenemos y el sector salud se hace cargo sin tener las condiciones. Entonces ahí, por ejemplo, hay una oferta de lo que se llama cama sociosanitaria que hay que potenciar muchísimo más que lo que tenemos en estos momentos, por poner un solo ejemplo de los tremendos desafíos que implica una política de la adulto mayor. Ahora, doctor, cuando usted dice que no se debe inaugurar hospitales sin una servicio de geriatría, pero no solo geriatra, enfermera, nutricionista. ¿En qué caso llegan los viejos al hospital? Fundamentalmente llegan con fracturas de cadera, consecuencia de las caídas, patologías estacionales que guardan relación con neumonias, por ejemplo. Afortunadamente, y quiero insistir aquí, colaborarle a la doctora Vega, la importancia de la vacunación. Esto se ha dado por doctor Google, se corren muchas cosas por Facebook en el sentido de no vacunarse, todo esto. Es fundamental. Nuestro país ha asumido un programa de vacunación importantísimo con las personas mayores. No dejen de vacunarse, y también, si se da la oportunidad, vacunarse contra el neumococo. Entonces, es un tema de consulta muchas veces que llegan desorientados, y esa desorientación que se llama delirium, muchas veces el camillero dice no, es un Alzheimer, y nadie pregunta del estado funcional de esa persona, y el día de ayer le estaba enseñando matemáticas a su nieto. Entonces, el desconocimiento en las áreas médicas del tema, dicen no, esa cama la vamos para otra cosa, y era un delirium. Tenemos que desarrollar conocimiento importantísimo en todas las áreas del saber médico para atender mejor a las personas mayores. Y eso es el hoy, y el mañana será mejor en la medida que el hoy asumamos que estamos falentes de esta educación en cuanto a diferenciar el envejecimiento normal del patológico. Vamos a escuchar música ahora. A la vuelta seguimos. Quiero preguntarle al doctor, que además me imagino que los geriatras tienen que tener una psicología muy especial para atender a los adultos mayores, porque uno seguramente con los años cada vez va teniendo más miedos, más inseguridades, o sufre soledad, hay problemas emocionales también, y ahí los geriatras supongo tienen un gran trabajo para hacer. Vamos a la música y seguimos entonces con la directora de FONASA, Janet Vega, y el doctor Juan Carlos Molina. Seguimos poniéndole urgencia a los temas que nos hacen bien. Mi salud, mis derechos. Continúa en Cooperativa. Seguimos entonces con la directora de FONASA, Janet Vega, el doctor Juan Carlos Molina, que es geriatra, director de la Fundación Adulto Mayor Clotario Blest, Paz, presidente de la Sociedad de Geriatría y un apasionado del tema de la geriatría. No sé, tanto hemos hablado todo el tiempo que ya no recuerdo bien en qué quedamos, pero sí recuerdo que el doctor... Que necesitaba el enfoque y la paciencia. El enfoque y la paciencia del geriatra, porque hay un tema emocional, psicológico,
psicológico muy importante cuando uno llega viejo, soledad, inseguridad, etcétera. Curiosamente, nuestros alumnos nos dicen, en la geriatría he encontrado lo que muchas veces quería hacer, que era una medicina global, donde hay un enfoque biopsicosocial. En cierta manera, el geriatra tiene que manejar la medicina interna, mucho la psiquiatría, mucho la rehabilitación, y nos convertimos en algo en asistentes sociales. Justamente por estas camas sociosanitarias que decía Janet, en el sentido que convergen problemas o médicos o sociales en extremos de la vida, y donde cada vez más nos llega el golpe a la constitución de la sociedad, donde la solidaridad cada vez es menor, por mucho que digamos que existe, cada vez menor, y el individualismo y la inequidad hace que la principal compañera de muchas personas mayores sea la soledad. Uh-huh. Ahora, esto influye, por supuesto, en la salud psicológica, emocional, se transmite, se refleja después en problemas físicos concretos, ¿no? Con dolores, con que no pueden dormir bien, y se los empieza a tratar por distintas patologías sin verlo en su conjunto. Esa es la idea del geriatra, ¿verdad? Definitivamente sí, nunca va a tener una competencia superior al cardiólogo en el problema específico cardiológico, pero va a poder enfocarlo desde un enfoque funcional, y va a poder incluso las interacciones farmacológicas, un hecho no menor, que gran parte de las personas muchas veces tienen sobre 5 fármacos, condición que se llama polifarmacia, y el fármaco A o el remedio A, para que me entienda la señora que me está escuchando, el remedio A anula el remedio C y potencia el remedio F. Entonces al final de esas interacciones, de ese conjunto de cosas, tengo la mejor intención al prescribírselo, pero al final tengo más efectos colaterales o no deseados o no esperados que los que inicialmente busqué al prescribírselo. Doctor, usted me comentaba antes de empezar mientras estábamos con las canciones, esto de su proyecto One. ¿Qué es esto? One, en inglés es primero. Para nosotros, las personas mayores están primero. Y en esto, Newton decía por el año 1600, al ser humano le es más fácil construir muros que puentes. E invitamos en su momento al presidente de la Sociedad de Geriatría, al representante del Senama, al representante del Ministerio de Salud, a los representantes de posgrado de la Universidad de Santiago, la Mayor, la Chile, la Católica, las fundaciones que están haciendo, la Fundación Ámanos, ACRUX, Fundación Adulto Mayor, Acción Mayor, Acapredena. Invitamos a todos ellos a sentarnos para ver cómo podíamos construir puentes, porque cada uno se esmera en relación al envejecimiento, y creamos un Observatorio Nacional de Envejecimiento, en donde también ONE, O-N-E, también significa organizaciones no egoístas, porque a veces nos convertimos en organizaciones narcisistas y queremos darle la respuesta a todos desde nuestra propia casa de estudio o de nuestro... Claro. Y es reunir voluntades. Voluntades. Y con solo juntarnos ya se hicieron puentes, y esto que salió de una idea, al final puede cambiar el curso de la historia, en el sentido de que podamos crear algo supra todas estas instituciones, que se transforme en un órgano consultivo para quienes dirijan el país. En ese aspecto no podemos esperar mucho en el tema del envejecimiento, dado que ya llegó, y tenemos que dar respuesta para esta gente que construyó el país. Y la presidenta firmó el 15 de junio, en el Día Mundial contra el Abuso y el Maltrato, una acción por el buen trato, constituyéndose junto a Costa Rica, Guatemala, Argentina y Brasil. Chile, por primera vez, adquiere o se añade a una convención vinculante, en la cual se trabaja por los derechos de las personas mayores. Y esto puede generar incluso un cambio constitucional, donde el respeto, el valor y el compromiso del Estado con las personas mayores se refleje no solo en salud,
en lo social, sino en la sociedad plena. Y esto es fundamental y el Ejecutivo lo tiene en sus oficinas, así que esperamos que pronto lo ratifiquen. Oiga, doctor, acá está la directora de FONASA. ¿Qué le pediría usted a FONASA? ¿Un esfuerzo en qué sentido en esto de la atención en salud a los adultos mayores? Primero que nada, invitarla a participar a One o a su representado, cosa de oír la voz de las personas mayores y de los que trabajamos con personas mayores. Encantada, ahí estaremos. Perfecto. Segundo, que es muy importante analizar la continuidad de los cuidados de las personas mayores desde el ámbito preventivo, atención primaria, elementos como hospitales de día, centros de día, acciones en urgencia, unidades especializadas geriátricas dentro de los hospitales, unidades de rehabilitación funcional, unidades de larga estancia, vale decir, todos los peldaños de una escalera. Actualmente tenemos algunos peldaños y damos un salto al vacío. La continuidad de los cuidados nos permite que nadie esté más discapacitado que lo que le corresponde, y la prontitud adecuada y con calidad de atención desde la atención primaria hasta la calidad de vida y calidad de muerte. Janet Vega, para la salud pública y para FONASA son tantas las demandas, digamos, por toda la población necesita un buen servicio de salud, ¿verdad? ¿Tú crees que, no sé, si se ha avanzado en tener más conciencia sobre la importancia de la salud en el adulto mayor? ¿Tú que llevas años en el sector de salud, has sido testigo de algún cambio? Yo creo que menos de lo que uno quisiera, para ser sincera. O sea, y esto es algo que hemos escrito, que hemos discutido varias veces. Mira, la razón por la cual nosotros tenemos, yo en eso comparto lo que dijo el doctor antes de que empezara el programa, la razón por la cual nosotros tenemos la esperanza de vida que tenemos y la salud que tenemos tiene que ver con que hubo un grupo pequeño de personas visionarias en la década del 50 que crearon un sistema, una mirada de sistema de salud pensando en los desafíos del futuro. Y en ese momento dijeron, si no nos focalizamos en la madre y el niño, no tenemos ninguna posibilidad de avanzar, y por lo tanto ese va a ser nuestro foco y esa es la base del Sistema Nacional de Salud. De la misma manera, nosotros estamos en un momento, y en un momento de desarrollo económico del país, en que como país, que no tiene que ver con el gobierno AVE, etcétera, tenemos que pensar cuál es el sistema de salud que necesitamos en 30 años más para cumplir los desafíos de 30 años más. Y los desafíos de 30 años más tienen que ver fundamentalmente con los desafíos del envejecimiento, de una población envejecida. Lo ideal, yo siempre bromeo a las personas que me escuchan antes, lo ideal es que uno haga una curva en la cual ojalá estuvieras sanísimo, y de repente que te caes muerto, digamos. Eso es el ideal. Claro. Eso es el ideal. Entonces, y no esta cosa progresiva, qué sé yo, claro. Entonces, esa visión es la visión que nosotros tenemos que generar ahora para efectivamente retomar el liderazgo que hemos tenido históricamente en salud en el concierto mundial. Bueno, ahí está entonces el tema interesantísimo que hemos abordado este domingo con el doctor Juan Carlos Molina, que es geriatra, Janet Vega, directora de FONASA. Muchísimas gracias a los dos por compartir estos momentos, y nos vamos porque viene Al Aire Libre en Cooperativa. Ya se viene el partido de Universidad de Chile con Everton de Viña del Mar, se juega allá en el Sausalito. El doctor además no solamente es geriatra, sino que es ¿cómo me dijo? La U es mi religión, así que espero que la U gane hoy día. Ya, con la medallita y todo. Ya, gracias doctor, que les vaya muy bien. Chau, Muchas gracias, chao.